Con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, para analizar el despacho de este proyecto en lo que hemos vivido hoy en el Congreso, la decisión que va a tomar el gobierno. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿tiene usted alguna información, senador, que pueda compartir con nosotros de la decisión que tomaría el gobierno al respecto, luego de la decisión de la bancada de no insistir? La decisión está en manos del gobierno ahora. Sí, efectivamente, nosotros tuvimos hace muy poco una reunión de las bancadas de Chile Vamos, del Senado. Cerca de 14 senadores estuvimos reunidos para finalmente señalar que no es conveniente recurrir al Tribunal Constitucional respecto de este proyecto, que tiene una amplia mayoría, tanto en la Cámara como en el Senado, y ciertamente nosotros creemos claramente, y en lo particular, que sería un error que el gobierno intentara un veto o un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Sí, pero, senador. Creemos sin lugar a... ¿Sí? Sí, eso es lo que usted cree, pero ¿tiene alguna información de la decisión que pueda tomar el gobierno respecto a promulgarlo o optar por el veto, más allá de lo que ustedes piensen? No, es una decisión privativa del presidente de la República, pero creemos que sería un error. Tenemos versiones extraoficiales, pero es una facultad que tiene el propio presidente, y creemos sin lugar a dudas que este proyecto debiera ser despachado prontamente, Sí, para poder también ir en ayuda de las personas que lo necesitan. Yo sí, vuelvo a eso, insistir, este no senador. era el mejor proyecto, Sí. ¿sí? Sí, usted nos decía que tienen algunas versiones extraoficiales. ¿Serían tendientes a eso, a la promulgación del proyecto? Tengo que insistir. Sí, pero la verdad es que como esto es una facultad privativa, yo no puedo hablar por el presidente, no soy el vocero de la moneda, y esperemos Pero que maneja finalmente información. hay un... No, sí, obvio, pero nada oficial. Entonces, si no es nada oficial, no nos atrevemos a hacer ningún tipo de anuncio, y será el presidente quien, en uso de sus facultades, tendrá que resolver finalmente cómo procede en esta materia. Ahora, lo que sí Claro. nosotros queremos advertir, y yo en particular, es que acá hay que mejorar la gestión política del gabinete del presidente Piñera. Yo he señalado y he sido crítico en términos de que la ayuda ha llegado tarde, y si bien el paquete de medidas económicas establecidas en los paquetes fiscales es cuantioso, lamentablemente no ha llegado con la prontitud que nosotros hubiésemos deseado, y sin lugar a dudas hay que eliminar la Eh, maraña burocrática que impide que los recursos lleguen a los sectores más vulnerables y de la sí. clase media, y esto fue el argumento que de crítica que usé justamente en mi voto de abstención. Claro, que fue una manera de presionar al gobierno también. Senador, usted habla de mejorar la conducción política. ¿Pasa necesariamente por un cambio de gabinete, eh, considerando que quedan todavía 20 meses del gobierno del presidente Sebastián Piñera? Claramente pasa por primero un cambio de actitud. Acá hay que involucrarse tempranamente en la tramitación de proyectos de ley, sobre todo en aquellos que tienen impacto, como el que terminamos de despachar en el Congreso Nacional. Y eso implica tener un ejecutivo que, con todos sus ministros, esté atento a la tramitación de los proyectos de ley que Sí. se están tramitando en el Congreso, no solamente aquellos que son de iniciativa del Ejecutivo, sino también aquellas mociones parlamentarias que han ido tramitándose rápidamente. Pero Por ¿basta con tanto, un cambio de actitud? ¿Alcanza solo con eso o hay que hacer... bueno, es que a lo menos, yo he señalado, a lo menos un cambio de actitud. Y si esto no cambia, por supuesto, habrán medidas más extremas, pero también son parte del resorte del propio presidente de la República. Pero claramente acá es muy importante dimensionar el tamaño de la crisis, por una parte, y segundo, también la velocidad y celeridad con que los recursos están llegando a las personas, porque Claro. los recursos están aprobados, están acordados, pero claramente falta poder eliminar las barreras burocráticas, por ejemplo, la ficha social de hogares, que ha sido también un Sí. impedimento para que Senador. estos recursos lleguen más rápidamente a las personas, como en el IFE, que hay más de casi 1,5 millones
de apelaciones y creemos sin lugar a dudas que esto hay que apurarlo para que llegue a las personas. Del mismo modo estamos pidiendo que se incorporen otros sectores. Por ejemplo, hay un grupo de 600.000 independientes que deberían ser incorporados en el IFE, también independientes informales, también estamos pidiendo que se puedan incorporar los adultos mayores, y eso es parte también de las tratativas que hemos tenido también con los distintos Claro. miembros del gabinete. Lo que plantean es mejorar lo que se ha hecho hasta ahora. Usted ha sido muy crítico también de la oposición, pero ¿cuál es la autocrítica que hace desde Chile Vamos con lo que está ocurriendo en su partido, particularmente también con enfrentamientos? Porque si bien usted ha sido muy crítico de la oposición también, si es que se ha llegado a este punto, y usted lo planteaba también, es porque la ayuda ha sido insuficiente y ha llegado tarde, ¿no? Sí, más que el monto de los paquetes fiscales, que es cuantioso, el tema es que la ejecución ha sido muy lenta. Entonces, hoy día tenemos sectores de clase media y los sectores más vulnerables que hoy día siguen esperando que las ayudas lleguen con la prontitud necesaria. Pero en segundo lugar, tú me hacías una pregunta respecto a cuál es la crítica que yo le hago a la coalición de gobierno. Claramente tenemos una coalición de gobierno profundamente debilitada y esa condición se debe fundamentalmente a la falta de institucionalización de la coalición. Vale decir, tal como ocurrió con la concertación en los primeros 30 años del gobierno político, acá lo que había era una coalición que tenía vocerías, que tenía capacidad de poder incidir en los debates públicos, que tenía la posibilidad también de generar contrapuntos y que tenía vía propia y que no se reunía tan solo en los comités políticos de la moneda. Hoy día tenemos una coalición donde tiene partidos que no tienen mecanismos internos de resolución de las controversias, no tienen mecanismos de tomas de decisiones, hay falta de diálogo entre las directivas y las bancadas de diputados y senadores, eso pasa en los partidos y entre los partidos, por tanto la situación es bastante crítica y yo espero que los senadores que nos hemos reunido en el día de hoy nos hemos comprometido a darle densidad al gobierno de la coalición y eso implica también mucho más diálogo con el gobierno, mucho más diálogo con los ministerios y por supuesto también con el presidente de la República. Ahora, claro, usted dice, tenemos partidos de Chile Vamos donde hay amenazas si es que un parlamentario vota de determinada manera, se va a pasar al Tribunal Supremo. Vemos enfrentamientos también en su propio partido, incluso entre el senador Alamán y el diputado Desbordes, que abrió una puerta que después no pudo cerrar, entonces con enfrentamientos cruzados hasta hoy. El mismo presidente hoy día hablaba de un tono de político que se está dando que no es el mejor. ¿Cómo se cambia eso? ¿Qué se puede hacer, no? Bueno, estamos en eso al menos un grupo de 14 senadores de la coalición estamos disponibles a poder ser un soporte finalmente al Ejecutivo. Este es nuestro gobierno y ciertamente creemos que hay que darle densidad, que tenemos que también poner sobre la mesa una serie de temáticas. Por ejemplo, la reforma previsional que nosotros estamos pidiendo que se acelere. Yo le he pedido al gobierno, a mi gobierno, al gobierno del presidente Piñera, efectivamente que podamos acelerar la reforma previsional que nos permita, por ejemplo, terminar con las tablas de mortalidad que hoy día eran cálculos de las pensiones a 110 años, llevarlas a 85 años, establecer seguros de longevidad. Esto va a hacer subir sustantivamente las pensiones, poder establecer también mecanismos para una administración mucho más eficiente y equitativa de los fondos de pensiones. Hemos conversado con el ministro de Hacienda, con la ministra del Trabajo. Estamos también promoviendo un acuerdo nacional junto con la senadora Jimena Rincón y estamos extendiéndola a otros senadores de cada uno de los bloques y creemos sin lugar a dudas que estos son los temas que el Ejecutivo debiera efectivamente impulsar con fuerza. Otro tema dice relación con algunas regiones que hoy día están en la cuarta fase del paso a paso que involucra el desconfinamiento. Senador. Y ahí es donde se requiere poder generar, por ejemplo, incentivos para la contratación de personas. Esto es un tema muy importante y que debiera ser una fase de continuación o de continuidad con
el seguro del empleo o el seguro de cesantía. Perfecto. Y por tanto, Senador, acá se requiere empujar todos estos temas. sí, ya llevamos 4 meses de pandemia, sabemos que los plazos, también los tiempos, que la ayuda no ha llegado, no ha sido suficiente, que no ha llegado a tiempo tampoco a algunos sectores. Asumiendo que ya prácticamente esto es una ley que tiene que ser promulgada, ¿usted llamaría al presidente o al gobierno a acelerar un poco los tiempos para que esto se promulgue rápido y se aceleren los plazos? Por supuesto. Por ejemplo, tenemos en segundo trámite el plan de fortalecimiento de la clase media, que ya se había despachado por la Comisión de Hacienda. Lamentablemente hoy día la sala del Senado, la mesa del Senado no lo puso en tabla. Habría gustado que este proyecto hubiese sido despachado porque involucraba la posibilidad de inyectar recursos directamente a los sectores medios rápidamente. Me parece compleja la decisión de la mesa, que la postergó para la próxima semana, entendiendo la urgencia que esto significa para las personas, que los recursos lleguen tempranamente. Entonces, también pedimos colaboración de la oposición y también de las mesas del Senado para que los proyectos Bien. que ya se despacharon y están pronto a ser puestos en tabla en la sala, puedan ser despachados para que en definitiva los recursos lleguen a las personas. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile, senador, que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, un abrazo grande.